Bien, vamos a otro tema. Cerca de 2 millones de alumnos y alumnas de establecimientos públicos y subvencionados a nivel nacional se han visto afectados por la demora en la entrega de kits de útiles escolares comprometidos por JUNAEP a ser entregados en marzo como es habitual. Desde la Contraloría General de la República emitieron un preinforme que evidencia una serie de irregularidades en la entidad. Para conversar de esta situación, estamos en contacto, en conversación con el ex subdirector de JUNAEP, Jaime Toá. Muchas gracias por acompañarnos, Jaime. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto. Puede que quienes nos estén viendo hasta ahora no estén tan familiarizados con este preinforme de Contraloría, pero a grandes rasgos y también en su experiencia, ¿cuáles son los elementos más críticos, más preocupantes que se dan acá? Bueno, primero señalar que es un preinforme de la Contraloría que después de un año de investigación, que tiene elementos súper contundentes y súper graves. Es un informe que señala que se han cometido una serie de irregularidades y levanta una serie de cargos que JUNAEP tiene que despejar de aquí a que ocurra el informe final. Pero voy a dar solo algunos ejemplos para que entendamos la gravedad del informe. Lo primero que este informe señala es que JUNAEP modificó los contratos del programa de alimentación sin luego informar a la Contraloría. Aquí cuando tú licitas y adjudicas un contrato de este tamaño, de cualquier tamaño, y después tú lo quieres modificar como institución pública, obviamente tienes que informar a Contraloría y esa modificación ser tomada de razón. Bueno, aquí se cambiaron los contratos a espalda de Contraloría. ¿Ya? Y se cambiaron no en cualquier detalle, no es que se cambiaron un detallito de cambiar en la bandeja pollo por chancho. Aquí se cambió el precio y cómo se calcula el precio de la ración. O sea, lo más importante cuando tú licitas es que los oferentes te dan precio. Y tú no puedes después venir a cambiar los precios a tu antojo, ponerte de acuerdo con las empresas qué precios les acomodan o cómo quieres que tú que le calcule el precio y simplemente modificar los contratos. Ese es el elemento primero que es muy grave. Otro de los elementos es la forma en que después, una vez modificados los contratos, a los cuales se les sube la parte fija de un encargo que JUNAEP se compromete a pagar, JUNAEP modifica la cantidad de comida que encarga para una empresa. Para hacerlo en simple, JUNAEP encarga una orden de compra para el año, por decir algo, por X cantidad de raciones, y con eso JUNAEP queda obligada a pagarle a la empresa ahora con estos nuevos contratos el 60% de lo que le encargó, se coman o no los niños esa comida, se sirva o no esa comida. Y lo que la Contraloría detectó que esto se hizo de manera irregular también, se inflaron las órdenes de compras a algunas empresas, se bajaron a otras, lo cual generó un tremendo sobreprecio y pago de comida que finalmente nadie se comió. Claro. Aquí estamos hablando de miles de millones de pesos que se pagaron a empresas por alimentos que nunca se les sirvieron a ningún niño por la modificación de los contratos y por estos órdenes de compra que se llaman en realidad unos maestros referenciales, pero eso da lo mismo. Y además que se cambiaron otros cargos de manera no administrativa. Nadie firmó, nadie cambió esos volúmenes de comida con un acto administrativo, sino que simplemente se imaginaron, se trabajaron en un Excel que era entre JUNAEP y la empresa se iban poniendo de acuerdo. Entonces, estas situaciones son muy graves. Y para ejemplificar qué significa este perjuicio fiscal que se ha señalado de entre 12.000 a 16.000 millones de pesos, son 20.000 niños que pudiesen haber comido durante un año completo con ese dinero. O sea, hay 20.000 niños que no comieron porque ese dinero se gastó y se pagó en sobreprecios, en pago excesivo a empresas por este manejo que ha señalado la Contraloría. Y lo más importante acá es decir que esto no es personas que hayan identificado esto, estén haciendo denuncias o distintos tipos de situaciones. Aquí es la Contraloría, a través de un preinforme, después de un año de investigación, que señala estas irregularidades. Claro, Jaime, este es un preinforme, evidentemente habrá que esperar también lo que son las partes y el consolidado. Pero de todas maneras uno podría, desde esta tribuna, pensar que es muy difícil que hayan errores acá. ¿Aquí tiene que haber algo más, cree usted? Primero, decir que efectivamente este es un preinforme, falta el informe final, Claro. pero hay investigaciones e investigación en la Contraloría. La Contraloría hace muchos preinformes donde se detectan pequeños errores administrativos, algún incumplimiento de algún funcionario, se hace un sumario, se levanta una sanción. Esto es otra cosa, esto es una cosa de otra categoría. Y aquí mi opinión es que no es necesario esperar el informe final para que las autoridades tomen algunas medidas correctivas desde ya. Digamos, aquí hay cosas que son suficientemente graves que no ameritan esperar el informe final. No es necesario, basta con leer el preinforme, hay cosas que no van a cambiar. No hay descargos posibles que puedan corregir algunas cosas que están aquí. Y la sensación que da que aquí hay algo más bien
sistemático y organizado más que una serie de errores. Sería muy curioso que se produzca 6, 5, 7 errores consecutivos que conduzcan a un sobrepago. Aquí claramente hay una modificación de los contratos, después hay un encargo en exceso, después no se registran esos encargos en exceso de manera administrativa, no se suben al portal de Chule Compra, no se cumple con transparencia. Cuesta mucho creer que hayan justo ocurrido una cantidad de errores que permitan finalmente pagar este sobreprecio, este sobrepago. Y lo otro que también es curioso es que de manera sistemática estos errores ayudan a una empresa y a otras no. Y otra cosa que hace pensar que aquí no hay un error es que esto ya ha funcionado 2 años, que el primer año en que se produce este sobreprecio, porque Junaep encargó 700.000 raciones, donde después finalmente pidió solo 200 y tuvo que pagar el 60% del resto a una empresa, se identificó, y en vez de corregirse para el otro año, es decir, aquí nos equivocamos, aumentan nuevamente al doble las raciones que le piden a la empresa. Entonces aquí es muy difícil pensar que hay un error. Ahora, claro, y la gravedad de esto es que finalmente estamos hablando de la alimentación y también lo que vemos en las imágenes, los útiles escolares para poder desarrollar el proceso formativo de niños y niñas en Chile, digamos, y que son los que más lo necesitan. Y eso justamente, más allá del perjuicio fiscal que eventualmente se podría dar en un proceso judicial, aquí hay cosas bastante claras. Niños y niñas que no tienen útiles escolares, que se entregan anualmente por parte del Estado para que emprendan su año escolar, digamos. ¿Qué significa eso desde la óptica de un exdirector de la Junaep en ese punto en particular? Claro, son cosas muy distintas. Uno, un informe de Contraloría que tiene que ver con alguna irregularidad en el programa de alimentación, y eso tiene que ver con cosas administrativas de probidad Sí. que hay que solucionar. Esto tiene que ver con la poca eficiencia y eficacia con que está funcionando el servicio. Lo útil escolar es un programa muy importante para las familias chilenas, en cual el Estado invierte 12.000 millones de pesos en protección social, en ayuda económica, para que la familia no tenga que comprar los útiles escolares justamente en el mes de marzo, que es un mes tan pesado para muchas familias Claro. en lo económico. Y ese es el sentido, y por eso los útiles escolares se compran el año anterior, se preparan durante todo el verano y se entregan a los estudiantes en marzo, así evitando que las familias tengan que hacer Y esto es ese todos los gasto. años, cuentan Es- con ello. es- Esto es todos los años, siempre ha sido así, excepto Siempre sí. durante la pandemia, que por supuesto existieron excepciones Claro, cambió. por razones obvias, como todo lo que en todo el país, pero siempre fue así. Incluso se comenzaron a entregar en febrero y durante marzo. Y este año, lamentablemente, UNAEP se atrasó con la licitación, recién en febrero licita, lo cual ya hacía imposible entregar en marzo, y además tiene problemas con esa licitación. Ahí se reclama que existieron ciertos manejos arbitrarios para favorecer una empresa sobre otra, etcétera, lo cual termina en un juicio, y esa licitación se tiene que abandonar, entonces se tiene que relicitar a raíz de esta irregularidad. Y recién ahora, el 31 de mayo, se adjudican los útiles escolares a una empresa que los tiene que importar, traer a Chile, armar los paquetes. Son más de 20 millones Claro. 20 millones de artículos, y se arman unos kits que benefician a más de 2 millones de estudiantes, que no es menor el No número, es menor. y Y se en mayo adjudica recién ya recién. se adjudica. Recién se adjudica. Esto aquí tiene que hacerse todo el proceso de importación, de Claro. maquilado, de distribución, etcétera, de convocatoria, que es muy largo. Y ojo, que la empresa que esta vez se vuelve a adjudicar, nuevamente ayer sale la noticia que hay una demanda por irregularidades en este proceso de adjudicación. No vaya a ser que nuevamente se vea suspendida esta licitación y ya los útiles escolares pasen derechamente para el próximo año. Y aquí pero más allá de eso, aquí lo que hay que poner en el centro son los estudiantes. Estos estudiantes necesitaban estos artículos en marzo, cuando partían las clases. La familia necesitaba hacer el Sí. ahorro en marzo. Por eso el Estado, como te decía, destina 12.000 millones de pesos para que las familias no hagan ese gasto. Si los útiles te van a llegar en septiembre, octubre, en noviembre, ya no te sirven. Ya hiciste el gasto, ya tuviste que comprarlo. O lo peor aún, una familia que no pudo hacer ese gasto, significa que el estudiante está todos estos meses sin útiles escolares como corresponde, lo cual es mucho más grave aún en el contexto que estamos hablando del ausentismo, de la deserción, con los problemas que tenemos en educación, que una ayuda tan importante no haya llegado a tiempo. Aquí hay claramente una falla en el cumplimiento de Jaime. FUNAEP. FUNAEP tiene ciertas obligaciones y aquí no se cumplió con la obligación de entregar este beneficio que sirve en una fecha, no sirve en cualquier Claro, momento del claro. año. Claro, estamos hablando de alimentación y también de útiles escolares. Y usted, y también tomando lo que es el preinforme de Contraloría y lo evidente de que hay estudiantes que en ese segundo punto no han recibido el útil escolar y lo van a recibir en septiembre.
que es bastante curioso, por decirlo menos. ¿Cuáles son los mecanismos de control que tiene Junaep para evitar justamente este tipo de cosas? Y si existen esos mecanismos de control, que me imagino existen, me imagino que no están funcionando bien, ¿no? Aquí claramente los mecanismos de control existen y son muchos. Yo me tocó ser director muchos años y por supuesto primero están los controles internos, auditoría interna, está la fiscalización que ejerce la Cámara de Diputados, está la Contraloría, está de distintos órganos que uno lo está mirando permanentemente en cuanto a los controles administrativos y legales, pero además en control político. Yo tuve como director, me tocó estar con 4 ministros y ministras de jefes, y ahí también se ejerce un control político y administrativo. Uno permanentemente tiene que estar el ministerio del cual uno depende, que en este caso es el Ministerio de Educación, informando, reportando, juntándose con personas y tener al día al ministerio de la marcha de cada uno de estos programas y de y cómo van avanzando desde el punto de vista administrativo, logístico y desde los tiempos. O sea, es muy difícil que uno no tuviese a un Ministerio de Educación informado. Ahora, el problema es que cada cierto tiempo, y no lo quiero generalizar, digamos, dado la importancia que tiene Junaep, pero cada cierto tiempo, cada tantos años, hay o se genera un dejo de duda con respecto al funcionamiento de Junaep, principalmente en el tema alimentación. Ahora se suma también el tema de útiles escolares. Eso ha sido una constante. ¿Qué se tiene que hacer en ese sentido? Muchas veces dejos de dudas que terminan en nada porque se obedecen más bien a errores administrativos, pero en algunos casos ha ido más allá. Mira, efectivamente Junaep es una institución que administra el 2,5% del presupuesto nacional. Es una institución que maneja mucho dinero y tiene más de 20 programas. Es más conocida por la comida, pero Junaep aparte da útiles escolares, computadores, muchas de las becas que se dan, audífonos, anteojos, bueno, muchas cosas que salud mental, programa de salud mental que no se conocen, y Junaep hizo una institución con muy poquitos funcionarios, muy chica, y efectivamente, históricamente, Junaep es una institución difícil de administrar y de llevar adelante sin que tenga algún reparo, algún error, que en alguna de las 12.500 cocinas que hay todos los días en Chile no salga un plato que no está de acuerdo a lo que se compró. Y eso es parte del funcionamiento, de la tarea que las autoridades tenemos de tratar que funcione lo mejor posible. Diferente son ya cuando hay irregularidades como la que se denuncia la Contraloría o como ya fallas absolutas de no llegar con los útiles escolares, no atrasarse un mes, 2 meses, sino que ya derechamente pasar para el mediado del segundo semestre. Entonces aquí cuando uno se pregunta si hay una administración idónea o si no hay una administración idónea, aquí lo que a mí me gustaría evitar y lo que yo también reclamaba cuando era director, que se comienza mucho a discutir sobre los informes, sobre los juicios, sobre la empresa que ganó, la empresa que perdió. Y aquí lo importante es poner al estudiante en el centro, al niño que tiene que recibir esas comidas, esos 20.000 niños que no recibieron la comida porque se pagó sobreprecio. Estos más de 2 millones de niños que no recibieron sus útiles escolares porque hubo una mala gestión del proceso licitatorio. Entonces aquí la pregunta que tenemos que hacernos es qué tenemos que corregir y qué tenemos que cambiar para que estos niños reciban lo que necesitan y cuándo lo necesitan. Y aquí hay que desdramatizar esto. A lo mejor no conozco yo a la directora personalmente, probablemente era muy buena persona, pero aquí hay claramente una administración que esto se le escapó de las manos. Y lo que la autoridad tiene que hacer es, como ocurre en cualquier ámbito de gobierno, evaluar si el equipo directivo que está a cargo de una operación tan importante del 2,5% del presupuesto de la nación está haciendo las cosas de manera correcta y tiene que revisar si van a haber cambios o no. Aquí no me cabe duda que el ministro Cataldo va a evaluar y va a tomar medidas correctivas, si es lo que corresponde y es lo que ocurre normalmente en cualquier institución del Estado. Así que no es más que eso. Bueno, un tema o temas que vamos a seguir monitoreando aquí en Canal 24 Horas. Jaime Toá, exdirector de Junaep, nuevamente gracias por esta entrevista, Jaime. Que esté muy bien. Gracias a usted, que esté muy bien. Buenos días.